Nuestra directora Laura Martínez hasta la Asamblea Legislativa. Buenos días. Buenos días, 7:24 de la mañana, y es que este sería el escenario eventualmente si se envía otra propuesta, otro proyecto que pretenda aumentar al 15% el 13% que ya está establecido del impuesto al valor agregado. Una propuesta que generó mucha polémica, por cierto, el año pasado, una huelga de 2 meses, o de casi 3 meses, de 90 días, en fin, se plantea, no se descarta, porque resulta que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que es insuficiente y que se requiere un aumento en los impuestos en nuestro país. ¿Por qué surge esto? A raíz de que ya se había dicho, en algún momento también se afirmó, me parece, que con la reforma tributaria ya era suficiente, porque se hace una transformación, por lo menos del impuesto de ventas al valor agregado, se esperaban más ingresos con ello. Vamos a poner en perspectiva este tema con economistas. Nos acompañan Gerardo Corrales, nos acompaña también Luis Paulino Vargas, y va a estar vía remota Federico Rivera, quien es también economista y profesor en la Universidad de Costa Rica. A los tres, buenos días. Vamos a ver cómo entender esto. Voy a iniciar con en estudio, don Gerardo, que tenemos a Luis Paulino Vargas. ¿Cómo entender ahora este planteamiento que establece que establece el Fondo Monetario Internacional sobre la urgencia y necesidad, o que es insuficiente y se requeriría un aumento en los impuestos en nuestro país? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días, Laura. El tema de considerar nuevos impuestos es algo que siempre lo tuvimos presente ya durante el debate que hubo el año pasado en relación con el proyecto fiscal presentado por el gobierno de Carlos Alvarado. Muchas veces en varios debates en que estuve presente y compartiendo con el viceministro Nogui Acosta, aquí mismo en Canal 13, en la mesa 13 que usted, doña Laura, organizó sobre el tema fiscal, yo directamente se lo preguntaba a don Nogui. Bueno, don Nogui, dadas las insuficiencias, que para mí siempre fueron clarísimas, evidentes, del plan fiscal, ¿qué podemos esperar? ¿Van a venir nuevos ajustes? ¿Cuáles van a ser estos ajustes? ¿Van a venir nuevos aumentos del impuesto? Incluso directamente yo preguntaba, ¿vamos a tener un IVA al 15 o al 16%? El viceministro Nogui nunca jamás quiso contestarme esas preguntas que en diferentes foros, en distintos lugares, reiteradamente le formulé. Lo cierto del caso es que el plan sí es muy insuficiente. El Fondo Monetario Internacional de alguna manera viene a ratificarlo y a decir que necesitamos mayores impuestos, que necesitamos nuevos ajustes tributarios, incluso un aumento del IVA, que era exactamente lo que yo reiteradamente le pregunté a don Nogui Acosta sin que él nunca me quisiera contestar. Pero es que además hay en todo esto el manejo de una serie de hipótesis muy optimistas que nunca se han querido hacer explícitas, pero que uno puede entrever cuando lee los documentos oficiales, por ejemplo los documentos del Banco Central de Costa Rica. Hay una serie de supuestos sobre un proceso de ajuste que tendría lugar a lo largo de varios años, de aquí al 2022, 2023. Incluso la hipótesis es que la deuda pública va a seguir creciendo hasta el 2023 y después del 2023 empezaría a decrecer. Pero como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, estas hipótesis se construyen teniendo como base un ajuste que se da más por el lado del gasto que por el lado de los ingresos. Incluso el gobierno, la propia ministra de Hacienda han sido muy enfáticos que al solicitar que se les autorice la emisión de eurobonos, esa emisión de eurobonos quede sujeta al cumplimiento estricto a partir de 2020 de la regla fiscal, y esta regla fiscal tiene que ver con gasto, tiene que ver con restricción del gasto, y cumplir con esa restricción del gasto, llevar adelante ese ajuste por el lado del gasto que está siendo propuesto, no es en absoluto fácil. Eso va a generar muchísimas tensiones sociales, aparte de que con toda seguridad va a tener un efecto en la economía más negativo de lo que se ha querido admitir. Y si uno tiene presente eso, tiene presente las condiciones sociopolíticas, las resistencias, las tensiones que se van a suscitar
en cuanto se quiera hacer aplicación de la regla fiscal por las consecuencias que eso va a tener en la sociedad en general, en el empleo público en particular, en el funcionamiento de los servicios públicos también. Si uno tiene presente eso, uno tiene que razonablemente, realistamente, admitir que cumplir las metas, llevar adelante esa hoja de ruta que oficialmente ha sido planteada, que el Banco Central es el que más claramente la ha presentado. Cumplir esa hoja de ruta es una tarea muy difícil, es una tarea muy complicada, podría no darse. Lamentablemente ha habido omisiones muy grandes en el manejo de este asunto, se sigue omitiendo el tema de la reactivación económica. El discurso sobre reactivación económica del gobierno ha sido tremendamente insuficiente. Ahí teníamos a la ministra coordinadora del equipo económico hace unos meses atrás presentando un programa presuntamente de reactivación económica, que en su mayor parte son pequeñas cositas, pichuleos, que son cosas positivas, yo no digo lo contrario de ninguna manera, pero cosas positivas que solamente tendrían efectos sumamente limitados. Esa componente de la reactivación económica sigue siendo pospuesto, sigue siendo dejado de lado, sigue siendo un elemento secundario, no hay claridad sobre lo que se propone en materia de reactivación económica, cuando el programa de ajuste fiscal, tal como está planteado, va a tener efectos negativos, efectos en contra de la reactivación económica, efectos de ralentización de la economía, que ya de por sí viene creciendo muy mediocremente, con problemas del empleo extremadamente graves. De manera que, en términos generales, el panorama no es positivo. Y en ese contexto creo que se sitúa pues, las propuestas del Fondo Monetario Internacional, con las cuales uno puede compartir en un poquitico y diferir en muchas otras cosas, pero que de alguna manera reflejan la realidad de un contexto fiscal sumamente limitado, sumamente astringente. Bien. Aquí tenemos a Gerardo Corrales. Vamos a ver, el Fondo Monetario está diciendo, aboga por no solo, en síntesis lo que está pidiendo es, recomienda, por ejemplo, subir la carga tributaria en la tasa del IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, en el impuesto selectivo de consumo, un cambio en el umbral en el impuesto de renta a las personas jurídicas y posibilidades de elevar el impuesto a la propiedad. Esas son algunas de las recomendaciones. Gerardo Corrales, entonces fue insuficiente la reforma fiscal, ¿es así? Hoy el Fondo Monetario lo está diciendo, es insuficiente a pesar de la aprobación de la reforma fiscal que fue un paso crítico en el país. ¿Usted cómo lo ve? Buenos días. Buenos días y gracias por la oportunidad. Efectivamente, el Fondo Monetario, la misión del Fondo Monetario, en función de lo que manda el artículo 4 de su convenio constitutivo, vino al país, hizo un análisis de la situación económica y hizo una recomendación técnica. Para ellos, la reforma fiscal es un avance, es un paso crítico en la consolidación de las finanzas públicas, pero no suficiente. Entonces recomiendan que se requiere un 0.75% más del Producto Interno Bruto de ajuste para el año 2019-2020. Eso significa 450 millones de dólares más. ¿En colones, podríamos decir? El equivalente más o menos a 250 mil millones de colones, ya sea por la vía del gasto o por la vía de los impuestos. Ellos consideran que la reforma fiscal propuesta está enfocada en su mayoría en gasto, cosa que yo difiero porque lo que el Ministerio de Hacienda, Banco Central han dicho es que la reforma fiscal va a dar un rendimiento cercano al 4% del Producto Interno Bruto, compuesto la mitad impuestos, la mitad gastos. Y por lo tanto recomiendan esas medidas que sí hay alguna confusión ahí, porque lo que sí están diciendo es bajar el umbral del impuesto de renta para las personas físicas, no jurídicas. Las personas físicas no pagan el impuesto de renta hasta los 700.000 colones. De 700.000 colones de ingreso hacia arriba sí pagan el impuesto de renta. El fondo lo que está pidiendo es bajar ese piso, bajarlo, o sea, por lo salarios menos de 600 ingresos, 400.000 pesos hacia arriba, empezar a cobrar renta. Empiecen a pagar el impuesto de renta, aparte del IVA selectivo de consumo y el impuesto de propiedad. Yo creo que técnicamente
en este momento en donde un país crece cada vez menos, tenemos un problema seriosísimo de crecimiento, apenas cerramos en un crecimiento del 2.7% el 2018, el Banco Central está previendo 3.2% para el 2019, el fondo dice que no, el fondo es más pesimista, dice que vamos a crecer apenas 2.75%, con un impacto muy importante en las últimas, digamos, 3 décadas en el desempleo. Para mí la prioridad número 1 en este momento es cómo atacar el tema del desempleo que subió ya al 12%. 300.000 personas, de las cuales el 66% son jóvenes de 15 a 34 años que no consiguen empleo. Y sobre todo la tasa de desempleo en los jóvenes es ya del 30%. Venir a decir en este momento que el país tiene que meterle más impuestos a la actividad productiva o al consumo de las familias es un efecto recesivo que tendría un impacto mayor en el decrecimiento económico y en el desempleo. Yo creo que no es por esa vía en este momento y mucho menos pensar en la viabilidad política de pasar en este Congreso una reforma fiscal cuando recién se acaba de aprobar una reforma y en donde todavía no se muestra en la práctica que efectivamente las medidas de contención de gasto se van a implementar, se van a ejecutar. Lo que hay simplemente es un enunciado de la regla fiscal y es que la tasa de crecimiento del gasto tiene que respetar una tasa de crecimiento del producto, pero no dice exactamente en qué rubros de remuneraciones, en qué rubros de transferencias, en qué rubros de reestructuración del Estado se va a hacer. Y eso pues obviamente no genera confianza, credibilidad en los distintos partidos de oposición para aprobar en este momento un aumento o una reforma fiscal adicional. ¿Qué dice Federico Rivera? ¿Cómo ve este anuncio del Fondo Monetario Internacional? Insuficiente la reforma fiscal que se hizo. Y habría que hablar y valorar medidas en aumento, vuelvo a decirlo, en impuesto al valor agregado, eso es consumo, en el impuesto selectivo de consumo, en el umbral del impuesto de renta de las personas, aclaraba don Gerardo Corrales que se refiere a personas físicas, o sea, que las personas con ingresos menores de 700.000 colones también vayan a pagar renta e impuestos a la propiedad. ¿Cómo lo ve usted? Federico Rivera, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Hay algo importante que hay que mencionar como reflexión. Por ejemplo, cuando Joseph Stiglitz escribe el libro del malestar de la globalización, deja claro que uno de los problemas del Fondo Monetario es que aplica la misma fórmula para casi todos los países. La recomendación de la misión del Fondo Monetario, igual comparto con don Gerardo, pues es una, recomendación muy técnica y lo que estaría presionando a la sociedad costarricense es a un mayor sacrificio en el cual creo que la coyuntura del país no lo va a permitir. Si bien es cierto, los empresarios, tanto UCAEP como la Cámara de Industria, estaba a favor de una reforma fiscal porque, bueno, el país estaba muy endeudado. Creo que el escenario que se avecina, si fuese ese el caso, pues no es, en este momento lo apropiado. Uno, porque la realidad costarricense no es la realidad guatemalteca, ni la salvadoreña, ni la colombiana. Nosotros nos hemos caracterizado por ser una economía donde hay muchos actores. Si bien es cierto, algunos no les parece unos actores y otros sí, ese es el mosaico nuestro político. Y lo que sí hay que entender es que el gobierno en este momento pues sí siente la presión del Fondo Monetario porque el gasto va a tener un piso donde ya no van a poder disminuirlo la recomendación de ese punto 75 es para contrarrestar el gasto que ya no se va a poder seguir ajustando.
Pues en este caso es casi un juego de ajedrez, porque también la presión de este organismo siempre ha sido así, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional. Tal vez Costa Rica puede ser uno de los países que tiene mejor, digamos, disciplina en el pago, hace sus esfuerzos, porque el mismo Fondo Monetario lo ha manifestado, pues tratar de afectar más el bolsillo, más que todo al consumo, considerando que esta economía funciona mucho con consumo y exportación, pues creo que la recomendación sí va a tener el gobierno costarricense, que no solo analizarlo con su equipo económico, sino que Costa Rica tiene muchos economistas, colegas muy bien preparados, que desde aquí se podría, desde Costa Rica se podría entonces trabajar en ese tema. Como se mencionó, es una recomendación técnica, pero lo que pasa es que está en la mesa. El gobierno sabe que dar un paso a más impuestos, eso implicaría un caos, no solo social, sino económico, huelgas, porque creo que ahí los actores, a pesar que en la primera etapa del plan fiscal, esa es mi opinión personal, donde hubo diferencias, me parece que en esta parte habría mucha convergencia, en el sentido que pues no es la solución más impuestos. Pero entonces, esto nos llevaría a una mayor contracción, esto lo tenemos claro, porque contrae consumo y le restaría competitividad a la parte empresarial también, ¿verdad? Porque no sería, digamos, no tendrían el mejor escenario, a pesar de que los tipos de cambio se van a sostener y van a estar fluctuando un poco hacia la alza. En la parte del caos no es conveniente, digamos, para todo el sector empresarial, llámese exportadores o consumo, comercio. Bien, Luis Paulino Vargas, bueno, vamos a ver. Don Gerardo decía que no está de acuerdo, que está en desacuerdo con el hecho que se hable de que no es por el gasto. Usted más bien decía que ahora viene la aplicación de la regla fiscal, que significa ponerle un límite al presupuesto de las instituciones, etcétera. Hay reacciones ya de las instituciones, de las municipalidades, de la caja misma, sobre esa regla fiscal, o sea, ese límite al presupuesto, porque ellos requieren de más ingresos, así lo han manifestado, para operar. En fin, entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento la reforma fiscal inicialmente se habló del 15% del IVA, se bajó al 13%, se esperaba recaudar más dinero porque va a pasar de ventas a valor agregado y se lograría mayor trazabilidad, es decir, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar entonces? Ahora Federico hablaba del impacto que esto generaría socialmente, también el impacto que generaría a nivel empresarial. ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿por dónde se hablaría de un ajuste en el tema de impuestos? Las recomendaciones están planteadas en la mesa por parte del fondo en esos tres rubros, en venta, en valor agregado, perdón, en selectivo de consumo, en renta. ¿Cómo lo ve usted, Luis Paulino? Bueno, Laura, hay una cosa que hay que recordar. Es cierto, como ha dicho Gerardo, que aumentar impuestos tendría un efecto recesivo, o sea, un efecto de debilitamiento de la economía. También depende de cuáles impuestos. Si usted pone a la gente muy rica a pagar más impuestos, eso no va a afectar a la economía. Si pone a pagar impuestos a las clases medias y a las clases populares, eso sí va a afectar negativamente a la economía. Pero bueno, es cierto en términos generales que los impuestos podrían tener ese efecto recesivo sobre la economía, pero el recorte, la limitación del gasto también. Y dependiendo de dónde esté el aumento de los impuestos y dónde esté el recorte de los gastos, el efecto negativo sobre la economía puede ser más agudo o menos agudo. Eso hay que decirlo también. No es tan sencillo como decir, vamos a recortar gastos y milagrosamente la economía, la confianza empresarial, que esa es la fantasía que alguna gente maneja, la confianza empresarial se recupera y comienzan a invertir. No funciona así. La economía lamentablemente no obedece a ese tipo de mecanismos milagrosos.
Eso por un lado. Ahora, en lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional creo que acierta en dos cosas. Acierta en reconocer que la reforma es insuficiente y que se va a necesitar más, y acierta en llamar la atención de que en Costa Rica pagamos relativamente muy pocos impuestos, lo que en la jerga técnica se llama la carga tributaria, o sea, el porcentaje del monto de impuestos que pagamos relativamente a la magnitud de la producción nacional, del así llamado Producto Interno Bruto, es baja. Y eso, como país, tenemos el deber de planteárnoslo y subir esa carga tributaria. Pero eso tiene que ser algo que ejecutemos en el mediano y largo plazo. A corto plazo no podemos pretender elevar la carga tributaria de forma significativa, porque eso efectivamente tendría efectos muy negativos sobre la economía. Y ahí sí yo empiezo a ver las fallas en el planteamiento del Fondo Monetario Internacional. No tomar en cuenta apropiadamente ese efecto negativo sobre la economía si queremos aumentos abruptos de los impuestos en un plazo corto, ¿verdad? Como no tomar en cuenta también, que tampoco la toma en cuenta el Banco Central de Costa Rica, que la aplicación de la regla fiscal, la restricción del gasto, y todavía más si se sigue la línea de que la regla fiscal no es insuficiente, que hay que ir más allá de la regla fiscal, que es un discurso que está circulando bastante. Bueno, si se sigue esa línea, no solamente eso va a tener efectos negativos sobre la economía, eso va a tener efectos sociales y políticos muy negativos. O sea, no podemos esperar que se le pongan restricciones a las municipalidades, restricciones al PAI, restricciones al IMAS, incluso restricciones a la caja del Seguro Social en el seguro de salud, porque eso está incluido dentro de la regla fiscal, que se pongan esas restricciones y que nada pase, que no haya ninguna reacción. Inevitablemente van a haber reacción y va a haber deterioro en los servicios sociales. No se hace chocolate sin cacao, como tantas veces han dicho. No se puede esperar mejorar los servicios sociales si se les somete a esas restricciones. Ahora, hay también una falla tremenda, desde mi punto de vista, en el planteamiento del fondo, que es eso de abrir hacia abajo el impuesto sobre la renta a personas físicas. Se argumenta que el umbral que tenemos en Costa Rica es muy alto, pero si vamos a empezar a pagarle el impuesto, a cobrarle el impuesto sobre la renta a personas cuyo ingreso son 500,000 colones, vamos a estar reduciendo el carácter progresivo del impuesto sobre la renta, vamos a estar forzando a pagar ese impuesto a gente que, perdónenme, si alguien me dice que ganar 500,000 colones al mes es ser clase media, puchica, entonces tienen una concepción de clase media donde prácticamente ser pobre es al mismo tiempo ser clase media. Y eso es lo que también nos está planteando el Fondo Monetario Internacional, es poner a pagar a sectores que ya se aproximan a los sectores de bajo ingreso, poder a pagar el impuesto sobre la renta, y fijo que eso va a tener un efecto negativo sobre la economía, porque la gente cuyo ingreso mensual es 500,000 colones al mes, generalmente gasta la totalidad de su ingreso. Eso les va a obligar a restringir consumo, y al restringir consumo eso va a tener un efecto negativo sobre la economía. Bien. Gerardo Corrales, ¿qué puede pasar? Es decir, ¿una recomendación se la puede brincar el país? Pregunto. Sí. A ver, dentro de las actividades del Fondo Monetario Internacional está este artículo 4, que simplemente es una misión que viene durante unos días, pide información a distintas entidades públicas, al Banco Central, analizan la coyuntura económica del país, se reúnen con distintas autoridades, con empresarios, figuras políticas, emiten su informe, su recomendación técnica y se van. No hay, en el tanto en que no tengamos un programa de financiamiento con el Fondo Monetario o un programa de ajuste estructural, obligación o condiciones de cumplimiento de las recomendaciones. Son sugerencias técnicas que el país en este momento no tiene, repito, ninguna obligación de acogerlas. Ya corresponde al país, al gobierno y a los partidos políticos tomar la decisión de implementarlas o no. Yo creo que estamos muy tiernos todavía. Se aprobó una reforma fiscal en diciembre que está en el papel. Hay una ley aprobada, pero todavía viene
el tema de la ejecución, de llevar eso a la práctica. Hay un hecho cierto y es que a partir del 1 de julio los costarricenses vamos a pagar mayores impuestos a través de la ampliación de la base del IVA en todos los servicios. Van a ser ahora gravados con el 13%, salvo algunas excepciones que están al 4 y al 1% en lo que es la canasta básica. Y también vamos a sentir los costarricenses un aumento importante en los impuestos de renta, por ejemplo, los intereses, el impuesto a los intereses va a pasar del 8% al 15%. Y lo que es más importante es que los ajustes al gasto público no se dan con la celeridad que el mismo fondo está diciendo y que el mismo fondo llama la atención en cuanto a la calidad y a la eficiencia del gasto público. En el 2019, del 1% de rendimiento o ajuste fiscal que estima el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, el 90% y resto por ciento son impuestos. O sea que todavía falta demostrarle tanto a el sector productivo, al sector, digamos, familias y al sector internacional, que el país sí ha asumido el compromiso de no seguir financiando con deuda más gasto corriente y que vamos a entrarle fuertemente a la contención del gasto, no solo con las medidas administrativas que están en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sino que recuérdese que en marzo el gobierno se comprometió a mandar una ley de empleo público que ponga orden en las diferentes puestos que existen en el sector público, que tienen mismas funciones pero distintas remuneraciones por 15 diferentes regímenes salariales que hay en el país. También el gobierno se comprometió a enviar un proyecto de reestructuración del aparato estatal para hacerlo más eficiente, más efectivo, de tal manera de que venir en este momento a hablar de mayores impuestos, que si uno repasa la lista que propone el fondo, la mayoría va a afectar a las familias que están ya apalancadas y que van a sufrir ahora un efecto negativo cierto del IVA, no lo veo ni técnicamente recomendable ni políticamente viable. Bueno, y se ha dicho, Gerardo Corrales, ya voy a pasar con Federico Rivera, más bien, porque me llama la atención la observación suya sobre el gasto, más bien la caja ya está pidiendo que por favor no la metan dentro del ajuste, dentro de la regla fiscal, es decir, límite al presupuesto. Bueno, yo quería hacer una observación ahí, muy bueno su comentario, es que algunas entidades del sector público... Y se ha dicho, perdón, que la inversión pública más bien genera y reactiva la economía, pero por otro lado, me extraña que usted diga lo del gasto porque la caja está temerosa de lo que va a impactar ese límite al gasto. Claro, porque algunas entidades están malinterpretando su autonomía como si fuera una soberanía, como si fueran islas independientes, y no la interpretan, que lo que se interpreta como autonomía es independencia en ejecutar la competencia que la ley específica les encomienda, pero no significa eso que estén ajenos a la contención del gasto o los ajustes en todo lo que tiene que ver con dedicación exclusiva, prohibiciones, ajustes de salarios, que el resto del sector público tiene que hacer. Quiero decir, porque hay una gran expectativa sobre el tema del gasto y temor de lo que va a impactar más bien la contracción del gasto. Sí, pero es que cuando uno revisa los mismos datos de la encuesta continua de empleo, resulta, por ejemplo, que el promedio de salario en el sector público es 1 millón de colones y en el sector privado son 360.000 colones. No puede seguir siendo posible que los 130 esquemas de incentivos privilegien a 300.000 colaboradores que están en el sector público contra 1.900.000 que están en el sector privado. Estamos en una situación de faltante de ingresos, de exceso de gastos, y todos como país tenemos que hacer una reflexión y una colaboración restringiendo los presupuestos familiares, pero también restringiendo toda la serie de incentivos o beneficios que hay salidos de la realidad económica que el país puede sustentar. Quiero seguirle preguntando a Gerardo Corrales, sobre todo que ir con Federico Rivera, su posición sobre la discusión, que cómo se está llevando a cabo en este momento, en el sentido de el tema del gasto, el tema de más impuestos y los impactos que esto generaría. Dice Gerardo Corrales, es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Bien, cuando el Fondo Monetario Internacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, su rol en las relaciones económicas internacionales con los demás países es exactamente las recomendaciones para el tema de tipos de cambio y crisis financieras.
lo que está, esta parte técnica lo que busca en su recomendación es que el país no, digamos, no se avecine o se acerque a una crisis financiera. Porque en realidad, en el momento en que usted no puede seguir disminuyendo el gasto, llámese por mociones en asamblea, llámese porque hay manifestaciones de los gremios, y por lo tanto no se puede bajar el gasto, ya el Fondo Monetario hizo su estudio, su evaluación en que el gasto va a haber un momento en que ya, como lo mencioné antes, no va a poder seguir disminuyendo. Entonces hay que hacerle frente a ese otro bache que se va generando, que es el ajuste de más impuestos. Pero aquí lo más importante es que si lo tenemos claro los tres economistas hoy entrevistados, y es que uno, si bien es cierto que el país no está obligado, pero sí está presionado, ¿verdad? Tal vez el país dice, no lo asumo, pero sí estoy presionado porque es un estudio que ellos hacen y lo ponen en la mesa y casi están diciendo que es lo que el país tiene que hacer. En realidad, ese es el discurso implícito que hay con el análisis técnico explícito que hace el Fondo Monetario. Y hay que dejarlo claro, sí están presionando, sí hay una presión económica. Que no es el momento de abordarlo, es correcto. En este momento, pues el gobierno va a tener que entrar en un escenario de negociación. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir requisitos en el Fondo Monetario, porque si se avecina una crisis financiera, la pregunta que nos haríamos, ¿a quién le vamos a pedir préstamo para resolver un problema financiero? Es el Fondo Monetario, porque además ahí tenemos que estar aportando conforme al PIB, que nos está diciendo aquí, que se tiene que estar aportando un 75% en dólares y el otro 25% en oro, para cumplir el requisito de poder ser financiados ante una crisis financiera. Sí, desde mi punto de vista, esa recomendación que está en la mesa va a presionar no solo al gobierno, sino a los demás actores, porque me parece que vamos a entrar en un escenario menos agradable. Bien. Ya me están diciendo que el tiempo se nos acaba. Quería hacer un último barrido con don Luis Paulino Vargas y también con don Gerardo Corrales, pero el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a don Gerardo Corrales, Luis Paulino Vargas y también a Federico Rivera y para analizar este tema. Finalmente, uno de los compañeros, esto es como un anuncio muy nuestro, muy propio aquí del canal, me pide que hoy se jubila uno de los camarógrafos de mayor trayectoria que tenemos en esta institución, en el CINAR. Desearle muchísimos éxitos a Ronald Loaiza, que se jubila el día de hoy, compañero nuestro. Ya mañana es otro día para él, definitivamente, en ese planteamiento de vida. Y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Quédese con CINAR Costa Rica Medios. Buenos días.